ser humano, el género humano, lo que somos nosotros, hombre, mujer, desde sus comienzos hasta el día de hoy, 17 de enero del 2021, vemos una guerra entre el hombre y Dios, porque el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre, por naturaleza y por el pecado y la caída del hombre, valga la redundancia, es un ser que no quiere obedecer, que no quiere someterse y que quiere ser autónomo. Un ser que le dice a Dios: yo no quiero que tú me impongas tus reglas, tus leyes, yo sé hacer mi vida, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Y entonces vemos esa guerra entre el hombre y Dios, y entonces vemos al ser humano observando a Dios como un obstáculo. Dios es ese ente, ese ser que se interpone entre mí y mis gustos, entre lo que yo soy y mis placeres, entre de cómo yo vivir mi vida. Y todos sabemos que los obstáculos se eliminan, los obstáculos se erradican. Tal fue el caso de Jesucristo. Cristo vino a la tierra hace 2000 años atrás, estamos hablando de un aproximado, y Cristo fue un obstáculo para el status quo de la cultura judía en aquel momento, ¿verdad? Vemos los religiosos, los saduceos, fariseos, escribas, que ellos tenían una forma de llevar las cosas y vieron a Cristo como una amenaza. Y las amenazas y los obstáculos se eliminan y se erradican porque pensamos que lejos de Dios, siendo Dios el obstáculo de nuestras vidas, de las cosas que nos gustan a nosotros, de vivir mi vida a mi manera, de ser feliz, pensamos que sacando a Dios del panorama somos felices. O sea que mi felicidad se adquiere en mí mismo, no fuera de mí, que es Dios. La plenitud de lo que es el hombre, de lo que es el ser humano, se adquiere fuera de Dios. Yo tengo que sacar a Dios. Yo tengo una guerra contra Dios. La abundancia de mi vida se vive tu vida a tu manera, vive tu vida a la forma que tú creas que es, porque así vas a ser feliz. O sea que vemos en Dios un obstáculo. Vemos en Dios ese ente que quiere meterse en mi vida, en las cosas que me gustan, en mis placeres, en mi plenitud, en mi felicidad. Y para eso vemos 3 historias bíblicas, casualmente en el libro de Génesis. O sea que estamos hablando, si lo que yo te estoy hablando ahora se parece al 2021, quiero que sepas que esto viene desde el principio de la humanidad. No es algo que comenzó ni el año pasado, ni comenzó este año. Es algo que lleva todas las generaciones que han existido en este planeta. Y vemos un patrón en estas 3 historias que vamos a estar analizando en la mañana de hoy. De 3 pasos. El primer paso que vemos en las 3 historias que se repite es que en las 3 historias bíblicas Dios es sacado del mapa. O sea, la pieza de Dios se saca. Lo segundo que vemos es que a pesar de que el hombre quiere vivir lejos de Dios, Dios interviene. O sea, Dios, en buen puertorriqueño, en arroyo y habichuela, Dios se mete en el asunto. Dios interviene en los asuntos del hombre, no deja al hombre solo. Aunque el hombre no quiera, Dios entra al asunto. Y lo tercero que vemos en cada una de las 3 historias es que, a pesar de que el hombre saca de Dios en su panorama, saca a Dios de su panorama, Dios interviene y Dios emite un juicio. Un juicio con 2 componentes, con un castigo, pero a la misma vez con gracia. Vamos a hacer lectura de las 3 porciones bíblicas, así que yo te invito que en tu casa donde estás, en el lugar donde estés en pie y me acompañes en la palabra a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11. Y vamos a hacer lectura de la palabra primeramente en Génesis capítulo 3. Recuerda que el libro de Génesis es muy fácil porque es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 9 y luego el verso 21.
Y dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió de su fruto, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 21, aquí mismo en este capítulo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acompáñame a la segunda historia de esta mañana, que es en Génesis capítulo 6, verso del 1 al 8. Génesis capítulo 6, verso del 1 al 8. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tercera historia, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, verso del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Por eso ustedes recuerdan esa frase que dice: el cielo es el límite. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos o fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir, solamente yo.
Pues ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora acompáñame un momento al capítulo 12, verso del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, vengo en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y gracias a tu Espíritu Santo que nos revela todas las verdades. Pidiéndote en esta hora que obres de manera sobrenatural en el corazón de cada hermano, cada hermana, y seas enseñándonos tu palabra, de modo que la atesoremos y la pongamos por práctica, por obra, no tan solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Envía tu Espíritu Santo y sea Él obrando de forma milagrosa en cada alma, en cada persona que está escuchando. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El hombre versus Dios. Y en cada una de estas tres historias vemos el patrón repetido. El primer patrón, lo primero que vemos en cada una de estas historias de la guerra entre el hombre y Dios, es que Dios no está en el panorama. La pieza, por decirlo de esa forma, la pieza de Dios es sacada del rompecabezas. Ya Dios no existe en la vida del hombre. Lo vemos en lo que ocurrió en Adán y Eva. Eva no tomó en cuenta a Dios. Cuando la serpiente viene y tienta a Eva y le dice, con que Dios ha dicho, ella dice, Dios dijo que podemos comer de todo árbol. O sea, lo que la serpiente le está diciendo es, Dios te está privando de algo. Hay algo en tu vida que Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas una infeliz con tu marido porque te está poniendo reglas. ¿Por qué Dios tiene que establecerte unas reglas? Eso no es ser sabio. Dios quiere, tú debes de tener sabiduría por tus propios méritos. Si tú tienes una mente que razona, ¿por qué tú no puedes buscar la sabiduría en ti misma, Eva? Y cuando vio Eva ese árbol y vio el fruto de ese árbol, fue tentada porque ella dice la palabra, ¿verdad? Moisés, quien fue que escribió el libro de Génesis, dice que vio el árbol y vio que el fruto era agradable a los ojos y que era bueno para alcanzar sabiduría. Y el ser humano tiene esa guerra contra Dios porque dice, no es la palabra lo que nos da la sabiduría. La sabiduría viene de mí mismo, viene de mi propio razonamiento, de lo que yo puedo entender. Y la palabra de Dios nos dice, como vemos en esta imagen de este hombre que está serruchando un árbol, sin darse cuenta que él mismo está en la rama. La palabra de Dios dice en el Salmo 14, verso 1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese necio piensa que es sabio. Piensa que la sabiduría se alcanza en su propio mérito y alejado del que nos priva de la sabiduría, que es Dios. ¡Qué errado está! Es un necio. A veces yo escucho debates entre cristianos teólogos y personas que son ateas. Y hermanos, los ateos, Dios les llama necios. A los ateos Dios les llama personas que no tienen sabiduría. Pero sí existen dos tipos de ateos. Está el ateo que dice en su corazón, Dios no existe. Es que Dios es el obstáculo para mi vida, para mi sabiduría. Yo puedo tener sabiduría yo mismo. Pero también está el ateo practicante, que vive su vida como si Dios no existiese. Y ese ateo practicante lo vemos en el verso 2. Cuando dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios es sacado del panorama, ya hay una guerra contra Dios, porque el ser humano entiende que la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia se adquiere fuera de Dios. De hecho se dice, pero ese hombre invisible que está desde los cielos, ¿quién está viendo ese hombre invisible? O sea, el ser humano hasta se burla del creyente, pensando que nosotros somos necios cuando Dios dice que es necio el que busca la sabiduría, el entendimiento fuera de Dios. El hombre más sabio del mundo, luego de Jesucristo, que relata la Biblia, es Salomón. Y Salomón dice en los proverbios que el motor, el principio, lo que hace, lo que produce la sabiduría en el ser humano es el temor de Jehová. Es el saber que existe un Dios. Es el buscar el consejo de ese sabio, de esa persona porque Dios es persona, Dios es un solo ente, pero en tres personas, ¿verdad? De ese Dios maravilloso quien nos da todas las cosas, que es el más sabio del universo. Buscando sobre Él y entendiendo a Él es que adquirimos verdaderamente la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego el mismo Salomón define lo que es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tú tienes una guerra contra Dios hoy. Tú piensas que haciendo las cosas por mollero propio puedes conseguir las cosas bien, puedes hacer las cosas bien. De hecho, en un proverbio dice que hay camino que al hombre le parece maravilloso, le parece bueno, pero su fin es de muerte. Busca el consejo del sabio. No estés en guerra contra Dios. Busca el consejo de la sabiduría de Dios, no tan solamente para tomar tus decisiones en la vida, sino para absolutamente todo, toda tu vida, toda situación, toda circunstancia. En la palabra de Dios hay sabiduría. Dios es sabiduría, es inherente a lo que es Él. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? No es lejos de Dios. No es como Eva, que sacó de la pieza, sacó a Dios del panorama, pensando que ella, buscando de esa, quería saber más que Dios. ¿Quién puede saber más que Dios? Obedece a Dios, obedece la palabra de Dios, confía en el Señor, déjate caer en sus brazos. ¿Sabes que había un misionero que fue a un lugar donde había unos indígenas? Él aprendió el idioma de los indígenas, pero dentro del lenguaje de ellos no existía la palabra fe, la palabra esperanza, la palabra fe. Entonces, cuando él trataba de explicarles lo que era fe, ellos no entendían. Hasta que vio en un momento dado de que uno de los indígenas tenía una especie de hamaca y se tiraba en la hamaca. Y entonces él les dijo, ¿ustedes saben lo que es fe? Es tirarse en la hamaca, es confiar en Dios, es depositarnos en sus manos. Así que el Señor te dice en esta hora, deposítate en los brazos de Dios, confía en Él, encomienda a Jehová tu camino. Él es el Dios de sabiduría. No tengas guerra con Dios, no saques a Dios del panorama como hizo Eva, pensando que sabía más que Dios. Dios lo sabe todo y quiere lo mejor y una vida abundante y una vida llena de felicidad en tu vida, siguiendo su sabiduría. En la segunda historia vemos también cómo se saca a Dios del panorama con esta historia. Y quiero dejarte algo claro y quiero hacerte una aclaración en esta hora. Moléstame si tienes que molestarme. A mí no me molesta que me llamen, que me molesten. Si hay algo que no entiendes de esta historia, que es una historia sumamente compleja. Hermanos, yo estoy estudiando en un seminario, tomé clases con un académico del Antiguo Testamento. Y este académico del Antiguo Testamento dice, no sé a qué se refiere en Génesis capítulo 6, porque hay dos vertientes de Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios que se allegaron a las hijas de los hombres? Hay dos vertientes. Unos dicen que es la cepa de Set, los hijos de Set, los descendientes de Set. Y otros dicen, que yo me incluyo en este grupo, que fueron unos ángeles
que pecaron contra Dios. Que esos ángeles, de una forma que no podemos entender, se allegaron a las hijas de los hombres. Deformaron la genética. La genética de Dios, lo que Dios había establecido. Dios había establecido a un hombre y a una mujer. ¿Por qué yo me inclino más en esta porción? Bueno, en esta teoría, ¿verdad? En esta forma de pensamiento, en esta escuela. Porque cuando vemos en el libro de Job, Job se refiere a ese título, los hijos de Dios, incluyendo a los ángeles, incluyendo a Satanás. Cuando vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro 2, versos 4 y versos 5, que Pedro está hablando de Noé, de la figura de Noé, que es lo que habla Génesis capítulo 6, del diluvio, y lo atacha o lo adhiere a lo que son los ángeles que pecaron, que están en prisiones eternas en el infierno. ¿Y qué demonios? Y perdonen esa frase, es que estoy hablando de los demonios de los ángeles. ¿Qué tipo de demonios están en esas prisiones del infierno? Esos demonios que pecaron con esas mujeres. De hecho, el libro de Judas habla de esto. Y también menciona un poco acerca del libro de Enoch. Si quieres discutir más esto, llámame. Hablamos luego un poquito más acerca de esto. Aparte de por qué salieron gigantes, si eran hombres con hombres. Hay una deformación, por eso salen gigantes. O sea, vemos en Génesis capítulo 6 cómo el hombre está sacando a Dios del panorama, porque Dios es un obstáculo para disfrutar su sexualidad a su manera. Recuerden que en el capítulo 3 vemos cómo Dios es un obstáculo para la sabiduría. En el capítulo 6 vemos cómo Dios es un obstáculo para la sexualidad. Hermanos, el sexo es de Dios. El sexo lo creó Dios. El sexo no es pecado. En un momento dado, en la historia de la Iglesia Católica, hermano, esto es real. En la historia de la Iglesia Católica, de los 365 días del año, creo que habían solamente 100, y estoy diciendo aproximado, 100 días que podían tener relaciones sexuales. ¿Sí? Porque si estabas en la cuarentena, en el tiempo de la ceniza, hasta que viene la situación de la Semana Santa, no podías tener relaciones sexuales. La Semana Santa no podías tener relaciones sexuales. El día de Acción de Gracias no podías tener relaciones sexuales. Entonces todos los días no podías tener relaciones sexuales y había menos días en el año que podías tener relaciones sexuales a los otros. Hermanos, la Biblia dice, y Dios bendijo a un hombre, escucha bien, a un hombre y a una ¿qué? Mujer. Y a Dios los bendijo y les dice, multiplíquense. ¿Qué significa eso de multiplicarse? ¿Qué significa eso? En buen español, en buen puertorriqueño y en arroz y habichuela. Tengan sexo, mucho sexo. Eso es, punto. Multiplíquense. ¿Y cómo se van a multiplicar? Pues de la única manera es teniendo el acto sexual. Entonces, la relación sexual es de Dios, es hermosa. Pero escucha bien, es de Dios, es hermosa, es bendecida por Dios, pero escucha bien, entre un hombre y una mujer. Y el solo hecho de que sea entre un hombre y una mujer, recuerda que el ser humano ve un obstáculo en Dios porque Dios no lo deja disfrutar su sexualidad. Hay personas que dicen, no, Jesús no habló de la homosexualidad o Jesús no habló de estas cosas. Pero Jesús no habló de esas cosas explícitamente, pero lo dijo completamente implícito. Cuando le acusaron en Mateo capítulo 19 y le dijeron, oye, ¿qué tú crees? Yo puedo divorciarme por cualquier cosa. Y entonces Jesús dijo, en el principio no era así. Lo llevó al Génesis. Jesús lo llevó al Génesis. Sino que Dios creó un hombre y una mujer. Quiere decir que una relación homosexual entre dos hombres no es bíblica, no es el diseño de Dios. No hay reproducción ahí. Entre dos mujeres no es bíblica, no es el diseño de Dios. No hay reproducción en ese tipo de relación. Y amamos a todas las personas. Esto no tiene que ver con que no amamos o discriminamos, no. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor.
todo el mundo conspira a sacar a Dios del panorama para que la gente disfrute su sexualidad. Lo vas a ver en los noticieros, lo vas a ver en los canales de televisión, lo vas a ver en las series de Netflix, lo vas a ver en las series de Hulu, lo vas a ver en todas las películas de Hollywood. Cuando menos te lo esperas, ¡pah!, una relación homosexual o una relación lésbica. Pero cuando nosotros sacamos a Dios del panorama, cuando decimos la guerra entre Dios y el hombre, hermanos, si tú permites, si una sociedad aplaude el homosexualismo, es la puerta que se abre para absolutamente todo lo demás. Porque si la excusa o la forma de pensar de dos personas del mismo sexo es que yo soy así, es que yo no puedo luchar contra eso, pues lo mismo puede decir alguien en poligamia. Es que yo quiero vivir con dos mujeres, es que yo no puedo luchar contra eso, es que desde chiquito a mí me gustan las mujeres. Lo mismo puede decir una persona en bestialismo. Pero ¿qué culpa tengo yo que a mí me gusten las perras? ¿Pero qué culpa tengo yo que a mí me gusten las ovejas? Yo copulo con ellas porque es que si es que desde chiquito yo tengo esos pensamientos. ¿Quién no puede decir a una persona que piense que el bestialismo está bien, que eso está mal? ¿Se aplaude el homosexualismo? Porque no es el diseño de Dios. Recuerda, el diseño de Dios. Peleamos, el hombre pelea con Dios. Y escucha bien, si yo, que tengo los molleritos bien chiquitos, peleo con Mike Tyson, aunque Mike Tyson ya está en sus 50 y pico, yo no llego ni al segundo. Me noquea al momento. Si el ser humano pelea contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la promiscuidad, el diseño es entre un hombre y una mujer para toda la vida. La pedofilia, ¿quién le puede decir a un pedófilo que está mal? Si él se siente así, si tiene esos deseos reprimidos. Hermano, y estamos viviendo tiempos peligrosos. El hombre peleando con Dios, el hombre versus Dios. Y no es de sorprenderse que en unos años podamos ver legalizada la pedofilia. Porque hemos abierto una puerta a algo que no es el diseño de Dios. Imagínate que de aquí a 15 años tú tengas una niña de 8 años. Recuerde, vamos a ponerle que sean 15 años. Tú tengas una niña de 8 años y el Estado quiera quitártela porque un manganzón de 40 años se enamoró de la nena. Ya tiene derechos. La nena tiene derecho a escoger. Y la nena se enamoró del manganzón de 40 años. ¿Tú te imaginas esa situación, esa vida? Es lo que nos estamos, ¿por qué? Porque el ser humano está peleando con Dios. Y la situación de las personas transgénero o transespecie. Recuerdo hace poco una historia real, escucha bien, una historia real, de Fernando que se convirtió en Fernanda. Se hizo la operación de cambio de sexo. Ya estaba en su edad, ¿verdad? Mayor, 50, 60, recuerda, Fernando que se convirtió en Fernanda. Y cuando fue al hospital porque se sentía mal, el médico le dice: Fernanda, yo sé que tú eres transgénero, sé que te consideras mujer, pero tengo una mala noticia para ti. Tienes cáncer de próstata. Espérate, pero si yo soy una mujer, no, tú no eres una mujer. Tú eres un hombre que mutilaste tu miembro viril para que pareciese el miembro de una mujer, pero cada célula de tu cuerpo dice que eres, ¿cómo es el hombre? ¿XX o qué? XX, no, XX, ¿sí? Pero ustedes saben más que yo eso. Entonces vemos cómo el hombre pelea contra Dios. Y recuerda, si el hombre pelea contra Dios, no hay ganancia. Y todo esto, hermano, escucha bien lo que te quiero decir con esto, porque todo esto es preparando el tiempo para una gran persecución contra la iglesia. ¿Y por qué una persecución contra la iglesia? Bueno, si tú quieres cambiarte de sexo, si tú quieres vivir tu vida homosexual,
vívela, haz lo que tú quieras, pero no me prohíbas a mí a pensar de la forma bíblica como yo creo. Pero en nombre de los derechos humanos se nos prohíbe a nosotros, los creyentes, o a personas que no sean creyentes, que no crean en eso, a opinar de una forma diferente. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de nosotros poder expresarnos de forma libre y poder ver las diferentes ideas, la discusión de las ideas? ¿Dónde está eso? No existe, y puede que llegue un momento en que sea hasta legalmente que me prohíban a mí. Yo estoy predicando esto, que en 10 años o en 15 años yo tenga que ir preso por yo predicar la palabra del Señor. Es triste, pero es a lo que nos estamos exponiendo, porque el hombre sigue peleando con Dios. Pero hermanos, si peleamos con Dios no vamos a ganar la pelea. El avión puede estar quizás un tiempo el avión peleando con la gravedad. El avión despega, ¿verdad? Y a lo mejor está 1 hora, 2 horas. Cuidado que hay aviones que pueden estar 15 horas. Pero llega un momento en que la gravedad gana, porque no hay nadie que pueda pelear con la gravedad. O sea, es el momento en que se va a caer. El avión de todas estas inmoralidades puede despegarse, pero va a llegar un momento. Usted sabía que el imperio romano, el imperio de los imperios, no fue destruido por otro imperio. Fue destruido por su inmoralidad, su decadencia moral. Es a lo que nos estamos exponiendo hoy en la gran nación de los Estados Unidos. Que es como que Estados Unidos produce algo y de repente todas las otras naciones las hacen. No estoy hablando de Puerto Rico, es todas las otras naciones las hacen. El hombre luchando contra Dios. Dios no está en el panorama. Y vemos, por ejemplo, la Torre de Babel. Y recuerda la frase que dijimos ahorita: ¿el cielo es el qué? El límite. No, el hombre va a alcanzar el cielo. El hombre va a progresar. Estamos en un periodo de progreso. Mira, ya Dios no me hables de Dios. Dios no hace falta. Dios representa un obstáculo para el progreso de la ciencia, para el progreso de la tecnología. Son positivistas. Vamos a hacerlo, vamos a luchar contra esto y lo vamos a lograr. Porque Puerto Rico se levanta, pero Dios no está en el panorama. Vamos, que nosotros podemos, que nosotros podemos hacerlo, vamos a ser positivas en ese sentido. Igual que la Torre de Babel. Dios no está en el panorama y Dios es un obstáculo para el progreso del hombre, sin nosotros entender que sin Dios nosotros no tenemos absolutamente nada. Oye, yo le voy a hacer vamos a ver cómo se puede decir esta frase. Una asignación. Cuando usted vea las noticias, analice a ver si la palabra experto no es dicha, ¿verdad? No es hablada muchas veces. Analiza a ver si eso no es cierto. Expertos dicen. Entonces, nosotros tenemos una adoración en estos tiempos. ¿Usted sabe cuál es la adoración de estos tiempos? ¿Usted sabe cuál es la aspiración y lo que el hombre piensa que puede lograr sin Dios? ¿Y qué es lo que nosotros adoramos y nosotros veneramos? La ciencia. Hermano, la ciencia nosotros la veneramos. Si dice, es que el experto científico dijo, pues espérate, sí, el experto científico dijo, es lo que él diga y el por qué eso es así. Entonces adoramos la ciencia como si la ciencia fuera lo más grande que pueda existir. Recuérdate que pensamos, si hay una guerra entre Dios y el hombre, que fue lo que pasó en la Torre de Babel, que el hombre quería aspirar a cosas mayores. De hecho, ya se está hablando de ir a Marte. El hombre más rico del mundo, que es el dueño de Tesla, ahora tiene 185 billones con B de bueno y en mayúscula. Dice que va a financiar el primer viaje a Marte. O sea, el hombre siempre está aspirando, el hombre siempre está buscando, no se puede conformar con que sea el hombre más millonario del mundo. Yo voy a lograr a Marte, y si este hombre llega a Marte, de aquí a 200 años, no sé cuánto sea, alguien va a aspirar a llegar a Plutón. Y si no, van a seguir aspirando, porque el hombre no se conforma, el hombre siempre está buscando más allá. Y pensamos que la ciencia es lo más grande que existe. Hermano, la ciencia la creó Dios. Pero la ciencia no es el todo del hombre. Hay una frase que dice, y yo no sé si ustedes lo han escuchado, algunas personas dicen, si tú no me lo puedes probar por la ciencia, yo no lo creo. ¿Te has escuchado eso? Como si la ciencia tuviera total control de eso. La pregunta es, esa oración que tú dijiste, ¿yo la puedo probar por la ciencia?
¿Vamos a probar el método científico por la oración que tú dijiste ahí? No. Ahora, en un debate de ateos, William Lane Craig, que es un filósofo creyente, filósofo teólogo, le hicieron esa pregunta. Le dijeron, es que todo se puede probar por la ciencia. Y dice, espera un momento, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Ustedes saben cuánto es 2 más 2 o no? ¿Cuánto es? 4. Pruébame eso por el método científico. Eso no se puede dar por el método científico. Oye, cuando hablamos de los sentimientos, tú puedes probar los sentimientos por el método científico. Tú puedes probar los sentimientos por la mente. Si hay el mejor cardiólogo que puede existir y rompe aquí el corazón y abre el corazón en dos y dice, espérate, que este no amaba mucho a su esposa. No, porque mira, este corazón está aquí que refleja que el amor que le tenía a la esposa no era tan grande. No, es que eso no se puede probar por eso. La estética, la belleza, si algo es bonito, algo es feo, eso no se prueba. Eso no se prueba por el método científico. La ética, si algo es bueno, si algo es malo, eso no se prueba por el método científico ni por la ciencia. O sea, la ciencia es una rama del saber, pero no lo es todo. Nosotros no podemos poner nuestros ojos sobre eso. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos sobre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque muchas veces se piensa que Dios es un obstáculo para el progreso del ser humano, como la Torre de Babel. Vamos a unirnos y vamos a hacer, y vamos a lograr, y vamos a hacer todas las cosas que queremos hacer. Dios no es un obstáculo para el progreso del hombre. Dios es el progreso del hombre. Porque Dios no trabaja las cosas efímeras del hombre. Dios trabaja lo más profundo del hombre. Dios trabaja el corazón del hombre. Había un sacerdote católico que falleció en los años 80 y me gustan sus libros. He leído libros de este hombre, se me olvida el nombre, se me escapa el nombre ahora. Pero él decía en uno de sus libros, ¿cuál es el progreso del hombre? ¿Dónde está el progreso del hombre? En los 1800 sí se crea el tren, comienza a crearse lo que son los autos. En los 1900, siglo XX, se crean los aviones, los transbordadores, llegamos hasta la luna. Pero el problema interno del hombre se ha solucionado. Ya hay menos depresiones en las personas. La tasa de suicidios ha bajado. ¿La plenitud del hombre se ha podido lograr? Ninguna de esas cosas se adquieren ni con ciencia, con tecnología, con absolutamente dinero, con nada de eso. Todo eso, la paz del hombre solamente se adquiere con Cristo en nuestros corazones. Por eso es que la solución no está en sacar a Dios del panorama, sacar a Dios de la sabiduría, sacar a Dios de lo que es la generación sexual. No, la plenitud sexual se goza entre un hombre y una mujer. Dios te diseñó para eso. No está en sacar a Dios para el progreso del hombre, no, porque el progreso del hombre está en el corazón, con Dios, con el Señor, porque con Dios lo tenemos todo y sin el Señor no tenemos absolutamente nada. Ahora, como Dios es el dueño, escucha bien, ¿quién es Dios? El dueño. Dios no nos deja solos, Dios no nos deja que hagamos lo que nosotros queramos. Hay un momento dado en que Dios va a llamar a cuenta. Dios interviene en el hombre. Y en el caso de Adán y Eva, que fue uno de los casos que vimos el primero, Dios interviene y dice que Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho con tu vida, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué nosotros nos escondemos de Dios? Como si Dios no viera las cosas. En el caso de Génesis capítulo 6, vemos cómo Dios desciende y Dios dice, este hombre de continuo está llamando al mal, este hombre está pensando en el mal totalmente, todo el tiempo está en lo mismo. Degeneración sexual, están los hijos de Dios por las hijas de los hombres, están naciendo gigantes. Esto es una catástrofe. Dice que Dios se arrepintió, por supuesto que Dios no se arrepintió y no estoy contradiciendo la Biblia, es que esta Biblia está hecha para nosotros. Cuando dice se arrepintió es que le dolió en el corazón. Y vemos en la Torre de Babel que Dios había dado un mandamiento, que se multiplicaran, que se esparcieran, y el hombre no, yo quiero estar aquí, y yo quiero llegar al cielo, porque mi meta es el cielo, y yo voy a lograr las cosas por mi propio mollero. Y Dios desciende, porque hermanos, Dios lo ve todo. Dios es el dueño de todo. Es como por ejemplo la parábola
del viñado en el que había un hombre que plantó una viña y se fue lejos y contrató unas personas para que ayudaran a su viña, y de vez en cuando enviaba a un siervo para recoger las uvas. Y estas personas que estaban ahí golpeaban a los siervos hasta que una vez envió a su hijo. Porque recuerda esto, Dios es el dueño. Hay personas que dicen, no, en mi cuerpo mando yo. Error, en tu cuerpo manda Dios. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo le pertenece a Dios. No tenemos absolutamente nada que nos pertenezca. El salmista dice en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo, los que en él habitan. ¿Pero por qué? Porque él es el dueño, porque él la fundó, porque él la firmó desde los mares. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿qué te distingue a ti? Dime ahora mismo, ¿qué te distingue a ti? ¿Qué tienes que tú no hayas recibido? Hasta tu cerebro lo recibiste. Tu forma de pensar la recibiste. Dios te dio todo. Entonces vemos que Dios tiene el derecho y Dios interviene en los asuntos del hombre. Porque Él es el rey. Porque Él es el dueño. Porque Él es el que tiene la potestad de hacer y deshacer. El hombre quiere sacar a Dios del panorama, es imposible sacar a Dios. Es más, voy a decirte esto. Aunque toda la humanidad deje de creer en Dios, y aunque todos nosotros nos desviemos y nos rebelemos y no creamos más en Dios y maldigamos su nombre, aunque todas esas cosas ocurran y no existe un solo ser humano en la tierra que crea en Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios, punto. Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Él es el dueño, Él va a intervenir. Aunque toda esta generación incrédula, maléfica, quieran sacar a Dios del panorama, en algún momento dado, Dios intervendrá en sus vidas y tendrán que dar cuentas a su Creador. ¿Recuerda esas palabras que Dios le dijo a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Y vemos el tercer patrón en cada una de las historias, y es que Dios emite un juicio. Y este juicio se divide en dos. Se divide en un castigo y se divide en una gracia. Por ejemplo, vemos en la historia de Adán y Eva un castigo. ¿Cuál fue el castigo de Adán? No fue que trabajara, era que con sudor en su frente trabajara. En la mujer que aumentará y multiplicará los dolores de tu preñez, la serpiente que va a caminar sobre la tierra. El mundo maldito es por tu causa. O sea, vemos un castigo. Vemos un castigo en esto. Dios emite un juicio. El hombre saca a Dios del panorama, Dios interviene, Dios emite un juicio y hay un castigo, hay consecuencias. Las consecuencias, el mundo está maldecido por causa del hombre. Pero hay una gracia. Porque el verso 21 del capítulo 3 de Génesis dice que Dios se ensució las manos. Porque hizo túnicas de pieles, se llenó las manos de sangre. Sí, porque para hacer pieles hay que arrancar la piel, hay que sacrificar algo. Hay gracia en el Señor. Por ejemplo, vemos en la situación de Génesis capítulo 6, donde el hombre estaba, las hijas de Dios con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, y Dios se arrepiente y Dios dice, son 120 días. Hay un castigo, Dios emite un castigo, pero también emite gracia. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Hay una gracia, hay una misericordia de parte de Dios. Es un patrón que vemos en esto. El hombre saca a Dios del panorama, Dios interviene, Dios emite un juicio, hay un castigo, pero hay gracia. Hay oportunidad, hay salvación, hay bendición. La Torre de Babel, vemos el mismo concepto. Ellos sacan a Dios del panorama, Dios interviene, hay un castigo. ¿Cuál es el castigo? Todo el mundo va a hablar lenguas diferentes. No se entienden, todo el mundo. Ahí fue que nacieron los diferentes lenguajes de la humanidad. Se dispersaron, un castigo. ¿Y qué Dios iba a hacer con la humanidad? ¿La iba a dejar desamparada? Ya ellos no tienen valor para mí. El capítulo 12. Pero Dios le habla a Abraham. Hay una misericordia, hay una gracia, hay un perdón, hay salvación, hay esperanza. Y es exactamente lo que vemos en el Evangelio de Jesucristo. El mismo patrón en el Evangelio de Jesucristo. En lo que está escrito en la palabra. En lo que la palabra de Dios
nos ayuda a entender en todo su escrito, desde el primer verso hasta el último verso, el mismo patrón. Dios lo crea todo perfecto. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios hizo esto? No, espérate un momento, Dios creó todo perfecto. El capítulo 1 de Génesis se repite constantemente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y bendijo Dios, y vio Dios que era bueno, Dios que era, sobre 6 o 7 ocasiones, y vio Dios que era bueno, todo era bueno, Dios creó todo perfecto. Pero el hombre lo dañó. El hombre desobedeció porque pensaba que iba a poder tener sabiduría, pensaba que Dios le estaba privando de algo. Cuando Dios, hermano, escucha esto, cuando Dios nos priva de algo, es para nuestro bien. Esto es un principio que se ve en toda la escritura. Cuando Dios dice no toques, es porque si tocas eso, te vas a quemar. Es como el sartén. Cuando mami nos decía cuando era, no toques el sartén, no toques el sartén, no toques el sartén, no toques el sartén. Y te dije que no tocaras el sartén. Cuando Dios nos priva de algo es por el bien. Entonces, la caída del hombre, hermanos, en la caída del hombre está toda la maldad, todo lo que pasa, todos los asesinatos, todo. Está el hombre y está el mundo, está el pecado del hombre, los asesinatos, la maldad, la envidia, los celos, la contienda, la murmuración, todo eso está ahí por causa de eso. En el mundo, los huracanes, el terremoto, la pandemia, todas las cosas están conjuntamente por la caída del hombre. ¿Y Dios qué iba a hacer si el hombre saca a Dios del panorama? ¿Qué iba a hacer Dios? Dios interviene en la vida del hombre. ¿Y cómo Dios interviene? Enviando a su Hijo único por nosotros, en sustitución de nosotros, para que tú y yo fuésemos salvos. Pero no tan solamente para que fuésemos salvos, porque pensamos que el Evangelio es para cuando comenzamos a creer en Dios. No, el Evangelio es para toda nuestra vida. Para que pudiésemos tener una relación con Dios. Yo no sé si tú te has encontrado en algún momento dado hablando con un chino, pero con un chino que no habla ni inglés ni español. ¿Qué pasa en ese momento? No hay comunicación, es como que no hay manera, porque el lenguaje es diferente. Tiene que haber un intérprete, tiene que haber alguien intermediario que te escuche y pueda pasar el mensaje al otro batón, ¿verdad? A otra persona. Ese traductor es Jesús. Porque Jesús hizo lo que el Padre requería que tú y yo hiciésemos, que fuésemos perfectos. Y para pagar el pecado de la humanidad, Él lo hizo con su propia vida, perfecta, una vida perfecta. O sea, por eso es que es el sustituto perfecto. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando Dios te ve a ti, Dios no te ve a ti, Dios ve a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces Dios entra en el panorama, hay un castigo, vemos que Dios emite un juicio, hay un castigo. El castigo de tu paz y el castigo de tu salvación fue derramado en la cruz del Calvario por Cristo. Y ese castigo que fue derramado en la cruz del Calvario por Cristo es lo que nos produce en nosotros la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Vemos el Evangelio explícitamente en estas 3 historias del libro de Génesis. Vemos el Evangelio, cómo con el Evangelio obtenemos gracia, perdón, salvación, paz, gozo, alegría. Hermano, ¿de qué lado tú estás? ¿Qué tipo de persona eres tú? Este mensaje no es un mensaje pastoral, este mensaje no es un mensaje de confrontación, este mensaje es un mensaje de enseñanza. Y es un mensaje de cosmología, de que tus ojos vean lo que está pasando y de que tú sepas de qué lado estás tú. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del hombre? Si estás del lado del hombre, el hombre te va a aplaudir. El hombre va a decir, bravo, muy bien, aceptaste, muy bien, sí, claro, si es que él nació así, muy bien, qué bueno que estás cambiando tu postura, muy bien, el hombre te va a aplaudir. Sí, porque ¿por qué necesitamos a Dios? Mira, en el Congreso de Estados Unidos no oraron ni el nombre de Jesús. Hace
hace 2 semanas atrás, en el Congreso, oraron en nombre de un dios hindú, en nombre de Brahma, y oró un apóstata, porque no tengo otra palabra, con A mayúscula, un pastor metodista. Un pastor metodista fue allí al Congreso de Estados Unidos. No estoy diciendo que los metodistas no. Hay hombres y hay mujeres metodistas siervos de Dios de verdad. Pero este no, este era un apóstata. Y este hombre se paró allí en el Congreso de Estados Unidos, mira esto, escucha bien, y dijo, en nombre de Brahma, el dios hindú, y por si acaso, para que las mujeres no se sientan mal, amén y a woman. Una blasfemia. 1 o 2 días después, mira esto para que tengas este panorama, 1 o 2 días después, no recuerdo cuántos días después, ¿qué pasó en el Capitolio de Estados Unidos? Brahma dio su bendición. Los bendijo bien chévere. Claro, si estás sacando al Dios de dioses y al Rey de reyes del Capitolio, ¿qué tú te esperas? ¿Qué te esperas tú de una nación que saca a Dios de su panorama? ¿Qué te esperas tú? ¿Qué puedes esperar de eso? Dime qué puedes esperar de... Hermano, no podemos esperar nada bueno. Absolutamente nada bueno cuando sacamos a Dios del panorama. Estamos sacando la luz, estamos sacando la sabiduría, estamos sacando la bendición, estamos sacando la abundancia, estamos sacando la felicidad, estamos sacando todo lo que el hombre necesita para su plena vida y su vida. Hermano, es que no podemos vivir sin Dios. El hombre no puede. Dígame si un pez puede vivir sin el agua. Si tú sacas a un pez del agua, ¿qué pasa? El pez va a luchar por volver al agua. Si tú pones un perrito y lo inundas en el agua, en el océano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el perrito? Va a luchar, no, pero lo inunda completamente. ¿Qué va a hacer el perrito? ¿Va a luchar qué? ¿Para qué? Si tú coges al hombre y lo sacas de Dios, el hombre no lucha por volver a Dios. O sea que los peces y los perros son más inteligentes que muchos seres humanos que se encuentran en sus vidas una vida desesperante, una vida así. Mire, usted sabe que hay un filósofo que no le encontró propósito a la vida. Y él escribió un escrito en el 1960, y se me escapa el nombre de este filósofo, que era ateo. Y el escrito era, ¿por qué no me suicido? O sea, él estaba reflexionando y diciendo, ¿cuál es el propósito del hombre? Porque, ¿qué me da a mí el propósito de seguir viviendo? Pues entonces, si no hay propósito, pues déjame suicidarme, porque es que no hay propósito. Hacer más dinero no da propósito, no da felicidad. Tener muchas mujeres no da propósito, no da felicidad. Tener una carrera universitaria, doctorados y toda la cuestión no da propósito, no da felicidad. Pues entonces déjame suicidarme si no tengo opciones. Porque él no llegó a entender en su desesperación que eso que él necesitaba es al Señor en su vida. Si Dios no pasa a formar parte del hombre, el hombre no va a alcanzar lo que está buscando. Porque lo que el hombre está buscando es lo que el pez busca. Y es lo que el perrito que está hundido en el agua busca. Lo que el hombre necesita es a Dios en su corazón. Y eso tiene un punto bien enorme en esa oración. Necesitamos a Dios. Punto. Me invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre, le damos gracias por esta mañana tan gloriosa. Y te pedimos tu misericordia, porque, Señor, nuestros países, el mundo, la humanidad, se está alejando cada día más de ti. Y si tú no estás, lo que hay es caos. Por eso, Señor, si los demás se quieren alejar de ti, como decía Josué en un momento dado, si toda la humanidad se aleja de ti, Señor, si ellos quieren servir a lo que ellas quieren servir, Señor, pero yo y mi casa te serviré a ti. Mi sabiduría desciende de lo alto, desciende de ti. Yo no tengo sabiduría propia. Yo necesito tu sabiduría. Yo me atengo y defiendo la familia, el concepto que tú has creado entre un hombre y una mujer. Yo defiendo
y bendigo y creo con todo mi corazón que eso es lo que tú has creado. Y cuando nos salimos de ese patrón, Señor, rompemos lo que tú creaste. Y por eso vemos tantas cosas tan horribles en esta vida. Señor, yo sé que tú le has dado la ciencia al hombre, la tecnología, pero no podemos hacer de eso un Dios. Nuestra esperanza no está en eso. No está en los expertos, entre comillas. Está en el experto, que eres tú. Tú no nos privas de la felicidad, tú nos das la felicidad. Porque la felicidad y la vida eterna y la vida en abundancia se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Te doy gloria y honra. En tu nombre. Amén. Si has escuchado este mensaje, nunca te has entregado al Señor, hoy es el día. Si ya tú te entregaste al Señor, Dios te llama a seguirle día a día. No es que te entregaste y te apartaste y no. Dios te llama a seguirle día a día. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. No sea como Adán y Eva, no sea como estas personas de Génesis 6, no sea como los de la Torre de Babel. Busca al Señor y ponga al Señor como la pieza clave de tu vida, como decía Jesucristo. La pieza que desecharon los obreros, los trabajadores, era la piedra del ángulo. Jesús es la piedra del ángulo del hombre. La paz de Dios sobre ti.